Mi esposo se divorcia porque su amante le dio un ultimátum, pero cuando ella está embarazada de su otro amante quiere regresar porque está solo. Mi esposo volvió del gimnasio y me dijo que quería el divorcio. Hasta ese momento no había tenido ninguna advertencia o pista de lo que pasaba. Pero ese día vino del gimnasio, dejó el bolso y me contó que ya no podía seguir casado conmigo. ¿La razón? Que llevaba 8 meses viendo a alguien más. Me dijo el nombre de la mujer, aunque, para ser honesta, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que era alguien de su gimnasio. Lo cual tiene sentido, porque ella le había dado un ultimátum ese mismo día. Según sus palabras, o presentaba el divorcio antes de fin de mes o se acababa su relación. Lo irónico es que yo le tenía lista su ropa lavada del gimnasio para que él pueda conocer chicas y no apeste. Bueno, apestaba igual, porque era un maldito infiel. Estaría en shock o lo que sea, pero le dije que estaba bien. Pensándolo en retrospectiva, no creo que hubiera una mejor respuesta. Rogarle que se quedara no lo iba a hacer, y decirle lo inmundo que era como ser humano no me iba a hacer sentir mejor. Puedes creerme con esto último, porque tuve mi momento para gritarle y no me hizo sentir mejor. Aún así, estaba muy conversador y quería justificar las cosas. Dijo cosas como que ella hablaba en serio con el plazo y que no quería perderla. Como si fuera una oferta por tiempo limitado que no podía dejar pasar, y sería un estúpido si no la tomaba. Era un estúpido de todas formas, pero todavía no se había dado cuenta. Respondí que lo único que quería era que le agradeciera a esta zorra, y sí, usé la palabra zorra, porque me estaba sacando a un infiel de encima. Es como si alguien entrara a tu casa sin tu permiso, tomara la bolsa de basura, la cerrara y se la llevara a casa para acostarse con ella. No quiero ser juzgona, cada uno tiene sus fetiches. Pero en cuanto a mí, era algo positivo, me ahorraba sacar la basura a la calle en medio de la noche. Aún así, seguía dándome detalles que nadie le pedía. Que lo hacían en su coche después de entrenar. A veces en el departamento de ella cuando su compañera de piso no estaba, algunas veces en hoteles cuando querían más tiempo. Le pedí que se los ahorrara, porque no me interesaban y no iba a conseguir el perdón o algo por el estilo si era lo que buscaba. Me pidió que no lo tomara mal, que no era yo el problema, que son solo esas cosas que suceden. Le repetí con mi voz demoníaca que tomara sus cosas y se marchara porque estaba comenzando a perder la paciencia. Me preguntó si había lavado su ropa, para saber si podría llevarse la ropa limpia. Y sí, sí lo había hecho. Por eso dije que me esperara mientras iba por ella al cuarto de lavado, así él podría recoger las cosas de la habitación y hacer todo más rápido. Por desgracia, el cuarto de lavado queda pasando la cocina, y todos saben que la cocina es el lugar más peligroso de la casa. Salsa de tomate y chocolate puede caer accidentalmente de manera no provocada y de forma involuntaria. Cosas que, además, son bastante difíciles de quitar si no sabes de estas cosas. La otra es la sangre, pero accidentalmente no iba a romperle la nariz a mi futuro ex, aunque solo Dios sabe cuántas ganas tenía de hacerlo. Puede que una de sus playeras favoritas también pasara cerca del fuego. Estaba en ese modo torpe donde todo te sale mal porque tienes la cabeza en cualquier sitio. Acababa de enterarme de una noticia muy difícil de digerir, y no estaba pensando claramente. A la mañana siguiente, llamé a un abogado para comenzar a preparar para cortar los vínculos legales con esta rata traicionera. Resulta que no lo sabía, pero las herencias quedan afuera del divorcio. No sé si mi ex estaba pensando en eso, pero pasé toda la noche pensando en ese dinero. Mi abuela me había dejado una suma considerable hace unos 3 años, alrededor de $400.000 de una casa y dinero en sus cuentas. Solo podía pensar durante la noche, voy a tener que compartir el dinero con este pelmazo. Resulta que no, mi abogado me dio la mejor noticia de todas. La casa estaba a nombre de los dos, pero yo puse todo el pago inicial con mi herencia. Él contribuía a los pagos mensuales, pero eso era todo. Nuestros ahorros conjuntos eran mínimos. La mayor parte de los ahorros era la herencia, así que estaba bien. Vayamos hasta el día que se mudó definitivamente, que se llevó el resto de sus cosas, lo cual fue todo un espectáculo. Ella, de hecho, vino a ayudarle a empacar. Esa mujer apareció en nuestra casa con cajas y contenedores, ayudando a mi esposo a cargar sus cosas mientras yo custodiaba todo el asunto. Dije que me hizo un favor, pero alguien que roba y tiene relaciones con una bolsa de basura, no creo que sea muy confiable. Era exactamente lo que esperaba. Maquillaje completo a las 10 de la mañana. Pestañas postizas, bronceado en spray, ropa ajustada de gimnasio marcando el cuerpo. Me miraba de reojo cada vez que podía, y hasta creo que estaba pensando que ganó algo por llevarse a este hombre. No sé en qué cabeza cabe que llevarse a un hombre casado era una victoria. Yo no me escondí, no le di esa satisfacción, solo me quedé ahí mirando cómo trabajaban, sosteniendo la mirada cada vez que ella volteaba. Al rato se incomodó y empezó a evitar mirarme. Él parecía avergonzado, con la cabeza gacha, trabajando más rápido. En menos de 2 horas ya se habían ido.
Empezaron las negociaciones del acuerdo y él quería dividir todo al 50, pero mi abogado le preguntó a dónde pensaba que iba. La casa era mayoritariamente mía, porque había contribuido más que él y se iba a dividir en la misma proporción. Los muebles eran mayormente míos, de antes del matrimonio. Y sí, claro, quería la mitad de la herencia, pero hasta su abogado tuvo que susurrarle al oído en una de nuestras reuniones que eso no iba a pasar. Él igual discutía con su propio abogado, que quería una compensación por ser mi esposo. Lamentablemente, ganaba más que yo, así que ni siquiera calificaba para una pensión conyugal. Creo que estaba hablando en nombre de su nueva novia, porque nunca lo había escuchado ser tan tonto. El divorcio avanzó rápido, pero no gracias a él, sino por su abogado. Básicamente, le recomendó terminar cuanto antes esto porque no iba a obtener nada. Pagué mi parte del apartamento, que no era mucho, dividimos los pocos ahorros, cerca de $3.000 para cada uno, y cada uno se quedó con su coche. Yo tenía 32 años y volvía a estar soltera. Era el momento de comenzar a trabajar un poco más en mí y a reevaluar elecciones de vida. No creo que estuviera descuidada, pero podía bajar algún kilo aquí y allá. También mejorar mi dieta para verme un poco mejor. Al mismo tiempo, miré mi situación laboral. Llevaba años yendo en piloto automático. Cómoda, mal pagada, sin retos. Él solía desanimarme de buscar otras oportunidades. Decía que debía estar agradecida por la estabilidad y no arriesgar lo que tenía. Empecé a postular agresivamente a nuevos puestos. Con el tiempo obtuve 2 buenas ofertas. No tomé la que pagaba más que mi sueldo actual, pero sí la que tenía más oportunidades de crecimiento. Tenía mucho tiempo entre mis manos, así que podía darle una oportunidad a mi carrera. Comencé a hacer un poco de actividad física, salir a correr, moverme un poco. Pensé en ir a un gimnasio, pero la sola idea de entrar a uno hacía que mi rabia se acumulara. Aunque esa rabia sirvió para motivarse los días que no quería salir a correr. Otra cosa en la que mejoré fue en mi vida social. Había muerto durante el matrimonio. A él no le gustaba que yo saliera sin él. Hacía comentarios de que las parejas deberían querer pasar tiempo juntas cada vez que mencionaba planes con amigas. Poco a poco dejé de hacer planes. Dejaron de invitarme porque siempre decía que no. Empecé a escribirle a gente que no veía desde hacía meses o años. Empecé a decir sí a todo. Conciertos, restaurantes, viajes de fin de semana. Casi no usaba redes sociales durante el matrimonio. A él le molestaba que publicara fotos. Decía que era buscar atención y que era superficial. Me hice una cuenta nueva de Instagram y empecé a usarla de verdad. Subí una foto de una caminata con amigos. 2 días después, él pidió seguir mi cuenta nueva. Lo rechacé. Luego llegó un mensaje a través de un amigo preguntando por qué no lo había aceptado. Cuando me preguntó usando el nombre de mi exesposo, le dije que no conocía a nadie con ese nombre. Su hermano se me acercó en una cafetería unas semanas después. Me dijo que me veía muy diferente. Le di las gracias y lo mantuve breve. Hablamos de algunas otras cosas, nada relacionado con mi ex, pero mencionó que las cosas con la novia estaban complicadas. Traté de no sonar sarcástica cuando dije, qué terrible, pero no hice un buen trabajo. Eso nos trae al día en que mi ex apareció en mi casa sin avisar un sábado por la noche. Lo vi en la cámara porque no iba a abrir a esa hora. Hablé por el intercomunicador y le dije en tono de broma que no quería un discurso sobre la salvación eterna y que no me interesaba mucho la religión. Dijo que era mi ex, que necesitaba hablar de algo importante. Le dije que llamara a mi oficina e hiciera una petición formal. Estaba jugando con él, no me importaba lo que tuviera que decir. Ni siquiera debe saber dónde trabajo ahora. Y si realmente llamaba para hacer eso, se iban a reír y mucho. Estuvo como 30 minutos ahí afuera, como intentando irse y regresando. Puedo imaginar el monólogo interno de, tengo que ser fuerte y hablar con ella, pero al mismo tiempo no quiere abrirme la puerta. Al día siguiente recibo un correo a mi dirección personal, que no fue releído porque estaba un poco desordenado. Era como si fuera el primer manuscrito y ni se molestó en ver si estaba bien. También estaba lleno de faltas de ortografía, así que puedo pensar que era su primera versión. Su novia estaba embarazada, pero él dudaba que fuera suyo. Hablaba de todas las pistas que le hacían creer que esta mujer podría haber tenido una aventura. No sé por qué, pero es como si me viera como un amigo con el que necesitaba desahogarse. Quería verme para un café y hablarlo, que extrañaba nuestra amistad y mis consejos. Lo borré sin responder. Otro correo una semana después, luego de enfrentarla por el embarazo. Ella admitió que había estado viendo a alguien más casualmente, pero juró que el bebé era de él. También argumentó que no pensaba que eran exclusivos, porque ella lo soportó mientras estaba conmigo. En realidad, estoy de acuerdo con ella. Si eres tan cretino de engañar a tu esposa, no puedes esperar que tu amante, que se acostó contigo mientras estabas casado, vaya a ser muy fiel.
Según el correo, que estaba un poco mejor escrito, no le creyó nada. También mencionó que había visto fotos recientes mías y que me veía increíble. Gracias por el cumplido, bolsa de basura. Yo tenía una cita planeada para Año Nuevo. La primera desde el divorcio. Lo conocí por amigos y llevábamos unas semanas hablando. Nada serio todavía, pero era una persona con la que se podía conversar de manera interesante. Aunque ser atractivo tampoco estaba mal. Mientras tanto, me llegaba por varias fuentes que él estaba mal. Discutían casi todos los días y él se iba a dormir a la casa de amigos. Algunos de estos amigos hasta pensaban que la novia se acostaba con alguien cuando él la dejaba sola esas noches. Sus padres estaban decepcionados de él. No hablé demasiado de mi exfamilia política, pero ningún padre quiere eso para su hijo. Sus correos dejaron de llegar porque fueron bloqueados, así que no estaba recibiendo más actualizaciones directas de él. Sin embargo, su hermano me escribió para decirme que él estaba empeorando. Al parecer estaba bebiendo mucho, había dejado de ir al gimnasio y se lo veía descuidado. No quería que volviera con él, pero preguntó si yo consideraría verlo solo para darle un cierre. Le respondí que no hacía caridad y que dejara de hablarme de su hermano. Por la buena relación que había tenido con él, no lo bloquearía, pero debía dejar de contarme cosas de él o pedirme ayuda. Si no lo hacía, también lo bloquearía. Me enteré de que se había mudado del lugar que compartía con su novia y que estaban oficialmente separados ahora. Estaba viviendo con sus padres, que le cobraban renta y lo trataban como adolescente, con tareas y reglas. Al parecer, su padre le dijo que tenía que madurar y aceptar consecuencias. Lo sé porque su madre y yo hablamos un día. No sobre eso en específico, pero ella sintió que necesitaba disculparse por todo lo que me había hecho su hijo. Ella y su esposo estaban decepcionados con él, y verlo regresar a casa como un fracasado era doloroso como padres. Me dijo que maneje todo con gracia. No creo que sepa la historia completa sobre la ropa limpia el día que se fue de casa. Estaba feliz por mí, por cómo marchaba mi vida, y que no debía preocuparme por el hermano de mi ex tampoco. También, al mismo tiempo, comenzamos a salir oficialmente con este hombre que conocí. No había manera en el mundo, ni con un arma en la cabeza, de volver con mi ex. Ya estaba en una relación, no saldría con un infiel y no iba a recuperar la bolsa de basura de otra mujer. Por el boca a boca, me enteré de que a ella la habían despedido después de que se descubrió la aventura en su trabajo. El hombre con quien engañaba a mi ex era un tipo casado de su trabajo. Ambos fueron despedidos cuando la esposa de él hizo una queja formal a Recursos Humanos. Algunos lugares no quieren que sus empleados tengan una relación sin informarlo, en caso de problemas legales en el futuro. Bueno, una infidelidad no era de esas cosas que pudiera informar a Recursos Humanos. No puedes ir a su oficina y pedir un formulario 3083 para relaciones extramatrimoniales. Por último, en esta historia, mi ex apareció en un lugar de yoga al que había comenzado a asistir hace un tiempo. No solo apareció allí como un acosador, que lo era, también interrumpió la clase mientras estábamos expandiendo nuestros chakras. En realidad no, solo estábamos terminando de calentar, pero me gusta contar la historia así para dramatismo. Fui directo a recepción y pedí que lo sacaran. Salió el dueño del lugar de la oficina y lo sacó de allí. También hice una denuncia policial por acoso, para crear un registro. Mientras mi abogado redactó un documento de cese y desista para que no me contacte más de cualquier forma. Lo envié a la casa de sus padres, porque sabía que estaría allí, y mi suegra me dijo lo decepcionado que estaba de él. También le dio un golpe en la cabeza y le pidió que sacara su cabeza del trasero o lo echarían. Hasta su hermano me llamó para decirme que le dijo que era un idiota y que él mismo se encargaría de él si volvía a hacer algo como eso. En fin, no sé de quién es el hijo que espera su exnovia, pero esta es la historia de mi ex, el fracasado. No lo quiere su familia, no lo quiero yo, no lo quiere el estudio de yoga a donde voy. Edición, la vez que perdí la paciencia con él y le dije unas cuantas cosas fue una vez que regresó a casa tras una semana de irse. Perdón, se me había olvidado. Algo necesitaba y no se había llevado la primera vez. Me llamó para decirme que pasaría, pero le pedí que no fuera a menos que estuviera yo ahí. Lo hizo de todas formas, y cuando regresé a casa y lo encontré, no le hablé con un lenguaje apropiado para una cena de gala. Digamos que se usaron palabras como pene, caerse, pudrirse, meterlo, rata, alcantarilla, ramera e idiota. Les dejo la tarea a ustedes para unirlas y formar la historia. No pude cambiar la cerradura, según mi abogado, hasta que estuviéramos más avanzados en el divorcio, porque técnicamente era su casa todavía. Por suerte, la próxima vez que vino, lo hizo mientras yo estaba. Es la vez que trajo a su rata de alcantarilla, a la que le metió su pene, cuando tuvo mucha suerte de que no se le cayera porque se le echó a perder por acostarse con una ramera idiota, que era igual de idiota que él. Ups, creo que les di la tarea resuelta. Actualización 1. No estaba pensando en hacer una actualización, pero todos me piden información de mi ex,
de quién es el bebé o que corrija la tarea que les di. Así que aquí les va lo que me he enterado. Nuestro círculo social está muy relacionado, y de vez en cuando hablo con su familia porque tenemos una buena relación. Casi nunca hablamos de él, pero de vez en cuando algunas cosas surgen en la conversación porque está relacionado con ellos. Alguien de su trabajo se acercó a mí en un evento de networking. Lo conozco porque trabajamos en el mismo sector. Nos pusimos a hablar y me completó los huecos que me faltaban. Para empezar, en su empresa no es un secreto que la prueba de paternidad dio negativa. No sé de quién es el bebé, pero no es de mi ex. Ya estaba tomando, pero luego de la noticia, tomaba más. Lo saben porque salía a beber con compañeros luego del trabajo, y lo hacía de manera preocupante. También porque su rendimiento cayó en picada. Llamaba enfermo varias veces por semana, se saltaba plazos importantes. Llegaba tarde con cara de no haber dormido. Lo despidieron poco antes de cruzarme con ese compañero. Antes de la prueba ya mostraba algunos signos preocupantes, pero fue en picada luego del examen de ADN. Casi al mismo tiempo, también recibí noticias de la exnovia. En mi sector la gente se conoce mucho, y conozco a alguien dentro de la exempresa de ella. Cuando nos tocó trabajar juntos para un proyecto, y conociendo parte de mi historia, me dijo algunas cosas interesantes. No solo los despidieron, sino que la empresa los estaba demandando. Había correos y mensajes en el sistema de mensajería interna inapropiados. Durante esa conversación, todavía estaban pasando por la demanda, y no sé si ha terminado. Casi cuando lo despidieron, sus padres le dieron un ultimátum. Podía ir a reuniones de AA y conseguir un nuevo trabajo, o podía irse a la calle. Le dieron como una semana para poner su vida en orden, pero a los 3 días regresó borracho. Por eso, la próxima vez que salió a beber, que fue como al día siguiente, su padre sacó todas las cosas de él a la calle. Llegó esa noche bastante ebrio, tuvieron una discusión, pero no lo dejaron entrar. Se fue con algunas cosas y regresó más tarde un amigo, solo, para recoger el resto. Ahora viene lo interesante. Tengo una buena relación con el hermano, pero más con la esposa de él. Digamos que somos amigas y de vez en cuando nos reunimos a tomar algo o cenar. A veces se nos une el hermano y a veces es solo salida de chicas. De hecho, ellos ya conocen a mi nuevo novio. Como ya saben, le pedí al hermano que no me hablara más de mi ex, pero ya saben cómo somos las chicas, y su esposa necesitaba contarme algunas cosas que habían sucedido. No sé cómo decir esto de manera suave, así que solo lo diré. Mi ex dejó embarazada a la esposa de uno de sus amigos. No está del todo confirmado que sea su hijo, pero el amigo está seguro de que no es de él y quiere una prueba de paternidad cuando nazca. ¿Ahora por qué la esposa del hermano me lo contó? Porque mi ex fue a la casa de mi hermano buscando asilo político. Necesitaba un lugar seguro para que no volvieran a golpearlo y que su hermano mayor lo protegiera. Sí, literalmente estaba llorando en la puerta de su hermano y pidiéndole, por favor, que le deje quedarse allí porque tenía miedo de lo que le iban a hacer. Su hermano no lo quiere ahí, piensa igual que sus padres y lo echó. Luego mi ex le dijo que no le haga caso a su esposa controladora, porque pensaba que era ella quien no le dejaba quedarse. Algo que en cierta forma es cierto, porque ella no quiere a mi ex en su casa. Pero también el hermano no quiere saber nada de un ebrio que no puede poner su vida en orden. También creen que estaba bebido el día que fue a pedirle quedarse, porque lloraba mucho y tenía un aspecto fatal. Cuando le dijo que su esposa era una controladora y una pequeña bruja, más algunas cosas relacionadas con no poder quedar embarazada, tuvo que darle algunas bofetadas en la cara que lo hicieron sentarse en el césped rápidamente. Y de hecho, su hermano le salvó la vida. Creo que su esposa lo hubiera asesinado en el lugar, cavado una fosa, hecho el funeral y enterrado a mi ex si no fuera porque su esposo la detuvo, y se ocupó él mismo del hermano. Le dijo que no volviera a su casa de nuevo, porque mi ex tendría que llamar a la policía. Sí, él, porque su vida correría peligro si lo veía por el lugar. Ahora, porque mi ex temía por su vida y necesitaba la protección de su hermano, y casi pierde su vida a manos de su cuñada. Cuando el amigo se enteró de la infidelidad de su esposa, fue hasta la casa del amigo en donde mi ex se quedaba y tuvieron que contenerlo. El amigo de la casa tuvo que llamar a otro amigo que vivía cerca para contener al amigo que quería golpearlo. Es grande y estaba fuera de sí. Incluso golpeó mucho a mi ex antes de que el dueño de la casa terminara la llamada e intentara controlarlo. Aunque no fue hasta que llegó el tercero y pudieron detenerlo. Mi ex tiene miedo de que la próxima vez no haya nadie cerca para defenderlo, y pensó que el hermano, que es un poco más grande en tamaño que él, podría ser su guardaespaldas. Hablando con su hermano, no tiene ninguna intención de protegerlo y hasta espera que el amigo lo encuentre y le dé una paliza. Solo desea que alguien le avise para presenciarlo. A su esposa no le diría nada, porque también se sumaría a golpearlo. Tal vez el otro amigo lo sostiene mientras la esposa del hermano lo golpea en los testículos. Así que mejor que la esposa no descubra que hay una paliza en progreso a mi ex,
porque no quiere tener que tener visitas conyugales en la cárcel por destrozarle los huevos. Me encanta que mi ex ya no sea mi problema, y que su propia idiotez lo meta en estos asuntos. Es bueno que ese hombre ya no me importe. Aunque parte de mí quisiera que le patearan los huevos tan fuerte como fuera posible, quizás contratar un pateador de fútbol americano para la tarea. No solo por lo que me hizo, sino por lo que le dijo a su cuñada, a sus amigos, a todos. No entiendo cómo personas como él pueden respirar el mismo aire que nosotros, mientras que mi abuela ya no está. La vida no es justa, pero con unos huevos pateados lo sería un poco. Actualización 2. Hago esta actualización porque el 93% de los mensajes que recibo pidiendo una actualización son para saber si le patearon los huevos a mi ex. Y sí, si lo han hecho, por eso, hoy el mundo es un poco mejor. Tengo más para contarles, pero empecemos por eso. Mi ex fue a la casa cuando su hermano no estaba. Creo que pensaba que, al no estar su hermano, las cosas no saldrían tan mal. Primer error del día. Luego pensó en disculparse con su cuñada. Mi cuñada tiene problemas para concebir, y es algo que le afecta. Decirle a una mujer algo sobre eso puede ser una de las peores ofensas. Y no lo había superado cuando mi ex apareció para disculparse. Tampoco ayuda decirle que algo estará haciendo mal, porque él dejó a alguien embarazada sin intentarlo. Segundo error del día. Lo dijo porque ella se negó a aceptar sus disculpas y él se enojó con ella. Recibió una patada en los huevos y luego fue salvado por un vecino que pasaba por el lugar paseando a su perro. Tercer error del día, pensar que su hermano no se enteraría. Lo rastreó hasta donde se estaba quedando y le dio un par de bofetadas más. Su hermano no quiere ir a la cárcel por agresión, pero sus bofetadas pueden ser bastante fuertes. Entrenó pelea cuando era más joven. El amigo que lo quería golpear no lo encontró, o no intentó buscarlo. Si su hermano lo encontró, no debía ser muy difícil. El hijo es de mi ex, así que deberá pagar manutención. Pero se ha ido de la ciudad, está viviendo en otro estado con un amigo que le consiguió trabajo. Mi ex dijo algo sobre comenzar de nuevo cuando se despidió de sus padres, no quiso acercarse a la casa de su hermano. Sus padres no lo golpearon, pero se negaron a despedirse y le dijeron que volviera cuando se haya recuperado, dentro de un par de años. A mis suegros tampoco les agradó demasiado lo que le dijo a su nuera ni lo que hizo con su amigo. Este amigo es alguien que conoce desde hace muchos años, es como parte de la familia. Si no cambia, si no muestra una mejoría real, no lo quieren ver cerca. No se fue con la madre de su hijo, pero tiene que pagar manutención hasta que el niño cumpla los 18. Sobre la demanda de la empresa a la exnovia de mi ex, nadie me ha contado nada. No volví a cruzarme con esta persona y no estoy segura de cuántos habrá. Era una demanda menor, así que es posible que se haya resuelto de forma privada, sin ir a juicio. Y si era una demanda privada, solo las partes sabrán el acuerdo al que llegaron. En la nueva ciudad donde está ahora mi ex no conozco a nadie, así que solo me queda imaginar la clase de problemas en los que se meterá si no pone su vida en orden. Edición 93% es una forma de decir que me lo pedían mucho, no es un estudio científico, pero alguien debería estudiar si eso te afectó de mi publicación. Sí, es posible que mi ex no tenga huevos, pero que le dolió, ya que gritaba auxilio en el suelo luego de ser pateado. La cuñada daba vueltas en círculos a su alrededor para encontrar el ángulo y patearlo de vuelta. Es por esto que las personas deberían tener cámaras en su casa, ese vídeo lo pondría en la cena de cada Navidad.